Ha habido un ambiente de intereses muy fuertes de la política, del narcotráfico, del paramilitarismo y de los organismos de seguridad del Estado, interesados en que este crimen quede en la impunidad y los responsables no respondan, no se presenten ante la justicia. Aún hoy, 20 años después, personas claves importantes para la justicia, para esclarecer el crimen, como el escolta del negro Vladimir Arias Piraña, que fue asesinado 5 días antes de declarar ante la fiscalía, como el hermano del negro Vladimir que fue secuestrado, como su madre que recibió amenazas, como Carlos Oviedo Alfaro que fue asesinado en Armenia este año, pues demuestran que hay una mano invisible muy poderosa que sigue tratando de acallar a la justicia, de intimidar a la justicia, de obstruir la justicia y de evitar que los responsables paguen por lo que hicieron. Pues yo creo que hemos insistido mucho en que esto fue un complot criminal que involucra principalmente el proyecto político del narcotráfico, unido en sus intereses al proyecto político del paramilitarismo, con obviamente una participación muy activa de las mafias del narcotráfico, representadas por el cartel de Medellín en primera instancia, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, pero también por el cartel de Cali. Yo creo que el cartel de Cali tenía mucho más que ganar que el cartel de Medellín con la muerte de mi padre, porque eliminaban a un enemigo común de la mafia del narcotráfico, pero además el cartel de Cali sabía que todo el poder de la guerra del Estado contra el narcotráfico iba a direccionarse exclusivamente hacia el cartel de Medellín y que ellos iban a tener no solamente un respiro en esa guerra, sino que además iban a poder destruir a uno de sus principales enemigos, que era el cartel de Medellín, a través de la acción del Estado. Y iban a tener tranquilidad para desarrollar su propio negocio. Y pues hay complicidades muy graves dentro del ejército. Aún no es claro qué altos mandos militares dieron órdenes para que los asesinos materiales de mi padre tuvieran carnet del B2 de inteligencia militar y se pudieran mimetizar en Suacha y pasar desapercibidos para cometer el crimen, y fueron protegidos por ejemplo, el teniente Carlos Humberto Flores Franco, que obviamente no estaba actuando solo, sino estaba actuando bajo órdenes de altos mandos militares. El DAS en la conducción de las investigaciones por sus facultades de policía judicial, pero también en su responsabilidad de tener el esquema de seguridad de mi padre. La policía por las facultades de policía judicial, el general Peláez Carmona, que como director de la Dijín de la época también orientó las investigaciones hacia personas inocentes como Judis Hasmún, que estuvieron 4 años en la cárcel y que fueron liberados y declarados inocentes, mientras que los autores materiales, los verdaderos autores, fueron asesinados para que no pudieran rendir su versión ante la justicia. Bueno, tenemos todo un programa de actos este mes. Los medios de comunicación nacionales y regionales se han unido a este homenaje, reproduciendo algunos discursos de mi padre, pronunciamientos, fotografías, videos. También va a haber un foro académico que va a instalar el presidente de la República el 18 de agosto, que continúa el 19 de agosto, sobre las amenazas que pesan sobre la democracia en Colombia y en América Latina, con la participación del expresidente Lagos de Brasil y de diversas personalidades académicas y políticas. Vamos a tener una vuelta ciclística de 5 días, porque una de las pasiones de mi papá era el deporte, era el ciclismo, y como este año el enfoque es la celebración de la vida de Luis Carlos Galán, vamos a tener una vuelta ciclística de 5 días por el departamento de Santander. Sale de Charalá, el pueblo natal de la familia Galán, va a Barbosa, luego a Piedecuesta, luego a Barranca Bermeja y termina en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán en Bucaramanga el 18 de agosto. Tenemos también un proyecto de ley que han promovido algunos compañeros y amigos de mi papá, en donde está Aurelio Iragorri por el partido de la U, Hernán Andrade por el Partido Conservador, Rodrigo Lara por Cambio Radical, Parmenio Cuellar por el Polo Democrático Alternativo, Cecilia López por el Partido Liberal, como autores del proyecto de ley que
cambia el nombre del aeropuerto de Bogotá por Aeropuerto Internacional Luis Carlos Galán como homenaje a su memoria. Vamos a tener algunas publicaciones. El Consejo de Bogotá está preparando un libro sobre las intervenciones de mi papá en el Consejo. La Universidad Libre está editando un libro también con todas las columnas que publicó mi papá en El Tiempo, que se llamaban Criterios Liberales, sobre diversos temas. Y la Asociación de Colegios Luis Carlos Galán, incluido el de Cúcuta, están realizando pues una serie de actos y de homenajes, en donde también se ha creado un fondo de becas para becar a los mejores estudiantes de los colegios Luis Carlos Galán, que en su mayoría son de estrato 1 y 2, para que estos estudiantes puedan garantizar su educación superior, los mejores estudiantes.